A veces, a pesar de nuestras mejores intenciones, mantener nuestro bienestar en un mundo ajetreado puede ser un desafío. No es necesariamente más fuerza de voluntad lo que necesitamos para mantener nuestros hábitos, sino adaptarnos a ellos de la manera en que cada uno lo amerite. Por lo que el día de hoy te traigo 5 tips que te ayudarán a desarrollar hábitos saludables. Pero antes de continuar, quiero recordarte que puedes suscribirte al canal para que puedas seguir viendo más videos como este, aquí en Psicología en Pocas Palabras. Primero tenemos el contexto. Al igual que los chefs organizan sus cocinas y juntan el utensilio necesario antes de comenzar a cocinar para facilitar la preparación de una comida, usted puede organizar su contexto para que sea más fácil querer y hacer lo mismo repetidamente. Por ejemplo, si tiene un mal hábito alimenticio y desea crear el hábito de tener una comida saludable fuera de donde usted acostumbra todos los días, pídale a un amigo o a un familiar que comparta su hora de comida y vayan a comer a un lugar que ofrezca alimentos saludables, en lugar de comida rápida. A menudo no nos damos cuenta de cuánto nuestras acciones son impulsadas por nuestro entorno y las presiones sobre nosotros, pero nuestros hábitos sí lo notan. Repetir una acción aumenta su facilidad, de modo que si está en el mismo contexto nuevamente, esa acción rápidamente le viene a la mente. Entonces, un hábito solo se desarrolla si eres constante. No basta con hacerlo unas cuantas veces. Aunque es posible que con el tiempo exista el riesgo de que la experiencia del hábito sea menos gratificante. Así que mantén los hábitos para las cosas que realmente quieres estructurar en tu vida y para las cosas que quieres experimentar y apreciar cada vez. Celebra cada victoria. Inmediatamente cuando desarrolle un nuevo hábito, celébrelo. Di con entusiasmo para ti mismo: ¡sí! ¡Lo logré! O lo que sea que te haga sentir bien. Al utilizar las celebraciones en el momento adecuado, puede formar un hábito en unos pocos días. Esto sucede porque su cerebro conecta una fuerte emoción positiva con el nuevo hábito. Independientemente de cómo celebre, la celebración debe parecerle natural. Su cerebro se lo agradecerá con una pequeña pizca de sustancias químicas para sentirse bien, lo suficiente como para que desee repetir el nuevo comportamiento. Y así empezará a brotar un nuevo hábito. Y si tiene problemas para organizar sus hábitos nuevos o si se le dificulta realizarlos como lo había planeado, experimente con lo siguiente. Apile sus hábitos. Intente introducir un hábito aprovechando uno ya existente para iniciar el nuevo comportamiento. Por ejemplo, si tiene que tomar un medicamento, puede ponerlo junto a su cepillo de dientes o junto a su cafetera para que reciba la señal automática cada mañana. Me lavo los dientes, tomo mis medicamentos. Y por último, los cambios de hábitos. Tome un hábito que ya tenga y reemplácelo con algo similar, pero lo más alineado con sus objetivos. Por ejemplo, si desea dejar los refrescos azucarados, intente comprar agua embotellada. El empaque será similar. Se compra en el mismo lugar y lo transporta y usa de la misma manera. Como ya tiene un hábito, puede ser fácil cambiar un producto por otro y con esto mejorar su salud. A través de este proceso puedes transformar tu vida. No es necesario depender de la fuerza de voluntad. La mejor manera de cambiar es sintiéndote bien. Eso sería todo por hoy. Mi nombre es Miguel García. Hasta luego.